Hola, espero que te guste este video. Hoy voy a hablar acerca de sistema de gobierno. ¿Cómo, cómo lo conocemos o cómo interpretamos la palabra del sistema de gobierno del Estado y el gobierno? Ok, en primer punto, el concepto de gobierno. Bueno, el concepto de gobierno, ¿cómo crees tú o cómo se considera que el gobierno se distingue del Estado? ¿O cómo es eso? No, la verdad, muchos desconocen. Bueno, en primer punto, el Estado está emanado, se encuentra integrado por ciudadanos y límites territoriales. Eso es el Estado. El Estado, aparte de eso, tiene beneficios, recursos naturales que posee un Estado. Y eso le beneficia mucho al gobierno. Ok. ¿Qué es el gobierno? El gobierno se puede decir que son los mismos ciudadanos que nos representan. Porque como sabemos, no cualquiera puede estar en el gobierno. Imagínense que todo el mundo pudiera estar en el gobierno. Es por medio el gobierno. Bueno, yo sé que el gobierno se diferencia de las personas que se encuentren con una capacidad jurídica de representación. A eso se le llama gobierno. Gobierno quiere decir que son ciudadanos que pertenecen al Estado y que van a trabajar para el gobierno, pero en sí es parte del Estado. El gobierno es el que rige, a los ciudadanos, al Estado. El gobierno es el representante del Estado. Ok. En primer punto voy a hablar también, en cuestiones de los poderes. Se encuentran tres tipos de poderes. Como todos sabemos, o como muchos saben, los poderes son legislativo, ejecutivo y judicial. Ok. Primer punto, el legislativo, como dice, legisla. ¿Y quiénes legisla? Obviamente que nuestros diputados y senadores. Cada estado dentro de la República Mexicana se encuentra diputados y senadores. Ellos son los que representan en el Congreso del Estado y en la Cámara de Diputados nos representan de igual forma. Ellos representan los recursos, los beneficios que quieren para el Estado. De igual forma, ese es el legislativo. El ejecutivo, como todos sabemos, ahorita el ejecutivo es nuestro señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él es el que nos representa por medio de el representante de la República Mexicana. Él es el que representa, por eso es ejecutivo. Él es el que ejecuta, el que le promulga todo lo que le dice a la Cámara de Diputados. Le dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer tal cosa. Le dice a los diputados, yo lo propongo. Él lo propone y ellos que lo aprueben. ¿Por qué? Porque el legislativo es el que se encarga de aprobar. Los diputados son los que aprueban las leyes. Ok. ¿Qué es el ejecutivo? Pues el ejecutivo tiene diferentes conceptos, pero más que nada diferente como quieras definirlo, porque el ejecutivo se considera que es el ejecutivo, el judicial. El judicial es el que tiene diferentes conceptos. ¿Por qué? Porque dice judicial. Es el que si no te pones bien con todos los procesos
que tienes que hacerlo tal como dice la ley, o tienes una responsabilidad y te vale cacahuate, el judicial es el que te va a regir, el que todos los servidores públicos y todos los ciudadanos nos regimos. ¿Por qué? Porque es judicial. El que si no te pones, te multan, te sancionan, te procesan y del todo. Ok, bueno. Otro punto muy importante sería acerca de si para entender en el cuestión de sistema de gobierno, sabemos como todos, nosotros, la República Mexicana es el sistema federal, es un sistema federal que está integrado por varios estados. Ok, esta República Mexicana se diferencia por diferentes tipos de estados, y todos los tipos de estados tienen sus recursos, sus beneficios, ok, pero todos tenemos derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque así como tenemos un derecho para tener los recursos de la nación, los beneficios de la nación, mejor dicho, así tenemos derecho, obligaciones. Como una obligación sería como lo de que el Estado va a proporcionar cierta cantidad a la República Mexicana. ¿Cómo lo va a hacer o cómo es eso? Simplemente que por medio del fisco, que sería el SAT, o por medio de recursos financieros, se puede decir de empresas particulares que estén dentro del Estado. Cada estado debe contribuir al gasto público. Ahí es donde el gobierno va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo tanto dinero, me va a quedar tanto dinero y tanto dinero te voy a mandar, ¿ok? Todos van a contribuir a la nación, todos contribuyen a la nación, no solo para el estado. Ciertamente, el estado recibe un recurso, todos los estados reciben un recurso económicamente para los estados por medio del gobierno federal. Ese recurso es distribuido para todos los estados, y eso es lo que hacen las construcciones, que dicen que hacen puentes, que hacen carreteras, que hacen esto, son proyectos federales que lo piden, y proyectos estatales. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el estado se mantiene con su propio presupuesto que tiene. Esto es parte del gobierno. Es muy bonito en cuestión de estado y gobierno, porque el estado y el gobierno se podría decir que se tiene la misma representación, pero diferentes deberes, diferentes representaciones. ¿Por qué? Porque el estado, se podría conocer el estado de Chiapas, el estado de Tabasco, como los elementos del estado. Bueno, los elementos del estado se entraría en la población, en el territorio, el poder. La población, como les había yo comentado, son todos los ciudadanos que están dentro, los que nacemos dentro de ese territorio, formamos parte de ese estado, y lo dice nuestra acta de nacimiento. El territorio son los límites, extensión territorial que tiene cada estado, y el poder es el que el pueblo le da a tales. El poder es el que el pueblo le da al estado por medio del gobierno. El gobierno es el representante, no el gobierno tiene poder. Bueno, yo diría que sí, porque es una representación, tiene poder, pero en sí el estado, lo basan por el estado. El estado somos todos nosotros, todos somos el estado, y el gobierno es el que representa al pueblo. El gobierno está emanado. El poder se refiere a la capacidad del estado que organiza la población y el territorio. Ok, los poderes se encuentra del estado, se encuentran tres tipos, que sería el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
El legislativo es el encargado de pues hacer leyes, leyes y cómo pues son diferentes tipos de leyes, pues es municipales, estatales, diferentes tipos de leyes. Ok, el ejecutivo pues es el encargado de administrar el estado. En este caso sería diferentes un ejemplo. El ejecutivo sería no solamente el presidente de la república, en cuestión de estado sería el gobernador del estado. Ese sería parte importante. Bueno, yo lo considero, pero en sí, precisamente este se refiere más al presidente de la república. El poder judicial es encargado de administrar la justicia. ¿Cómo? Por las diferentes consecuencias que tenga como uno es haciendo valer las leyes que el poder legislativo nos da, ya sea un poder federal, un poder estado, como es la Constitución, el Código Penal, el Código Civil, diferentes tipos de leyes. Como les vuelvo a repetir, esto está emanado todo en el estado, todo de gobierno, todo viene del gobierno. Ok, reconocimiento de un estado. Es muy importante saber que hoy en día, ¿cómo vamos a reconocer un estado? Simplemente, pues, yo le considero como por medio de tradiciones, creencias, pero en sí, lo importante de esto es reconocer a un estado por medio del gobierno, por los símbolos, por el himno. Yo soy de Chiapas y pues acá en Chiapas tenemos nuestro himno a Chiapas. Eso es un himno. El himno es un reconocimiento al estado. También las insignias es parte del reconocimiento del estado. ¿Cómo nos podemos diferenciar a ese estado? Como también diferentes instituciones. Y por último, yo creo que es muy importante el reconocimiento del estado, porque pues es como un estado se va a identificar de otro al de nosotros. Porque como el estado de Chiapas, no es por nada, pero nosotros, ejemplo, tenemos en cuestión de fútbol, los cafetaleros de Chiapas y todo. Pero si van a Sinaloa, ejemplo, los tomateros de San Mazatlán y todo eso. Si nos vamos a otro lado, tal cosa y tal cosa. Todos somos diferentes. La diferencia entre el estado y el gobierno es muy importante. Este punto, ¿por qué? Porque la diferencia del estado y el gobierno no tiene una manera así como diciendo, ok, es diferente. ¿Y por qué es diferente si el gobierno y el estado es la misma cosa? No es la misma cosa. El estado somos todos. El estado somos todos. Todos los que estamos dentro de un territorio. Eso es el estado. El estado es no solamente las personas, sino también los recursos. Ejemplo pongo como pues si en Tabasco ya hay petróleo, así como es que hay petróleo, es un recurso. Ese le pertenece a la nación ciertamente, pero los recursos también le beneficia al estado. ¿Por qué? Porque el recurso en sí le pertenece a la nación, pero ellos tienen un beneficio importante porque pues tienen una gran importancia en cuestiones de inversiones. ¿Por qué? Porque es una inversión extranjera. Ok, cuando hablamos ese es un ejemplo, pero pues si nos basamos en otros, en zona hotelera, en Cancún, que es una zona hotelera, son beneficios importantísimos. ¿Por qué? Porque son recursos que vienen es dinero que viene de otro país y eso es una economía para el estado. Ok, si nos basamos en nuestro estado, de igual forma, un poquito más acá en el estado de Chiapas es un poquito más tranquilo. ¿Por qué? Porque
pues lo único que tenemos lugares muy bonitos, muy padres, pero pues económicamente nosotros somos uno de los estados más económicos que puede haber, por lo mismo que pues nuestras personas, no es por hablar así, sino que tenemos diferentes creencias y costumbres y no todos pensamos lo mismo. Ellos como pues hacen justicia con su propia mano o no dejan pasar en su territorio, en sus comunidades, porque como sabemos, el estado no solamente por el estado, sino que el estado hay pueblos, hay comunidades. Acá se le diría en cuestión de pues en cuestión de identidades locales y municipales. Estas son pues son lugares donde no puedes hacer lo que tú quieres. Ahí manda el pueblo, porque el pueblo dice y dispone y ya. Bueno, si nos vamos en diferentes tipos en cuestiones de pues divisiones de poderes. Pues yo creo que es una manera como vamos a dividir esos tipos de poderes. Esos poderes para el Estado yo considero que pues son tipos de factores que, bueno, primer punto, si vamos a hablar, como le vuelvo, el municipio, si es un pueblo, se encuentra con regidora, agente municipal, el pueblo, el presidente municipal. Si es estado, se encuentra con diputados locales, diputados estatales, o simplemente saber qué tipo de, pues el presidente va a tener sus propios abogados. Obviamente, si es en cuestión federal, ya ahí hablamos en una representación más importante, que nos hablamos de los diputados y senadores de la República. Ellos son diputados federales, senadores, diputados federales. Estos diputados federales son importantes porque son los que representan federalmente, pero es muy importante este punto de vista porque es una extensión. El sistema de gobierno es muy bonito este tema. Yo le considero que es uno de los temas más, pues hay que entenderle con una facilidad. ¿Por qué? Porque no solamente de que tú te lo memorices, que tú esto, que tú el otro. ¿Por qué? Porque tú mismo te das cuenta. Porque si llegas a un pueblito, sabes que ahí tienen sus propias tradiciones. Si llegas a un estado, tú llegas y no haces las cosas bien, te multan, sancionan y todo. ¿Por qué? Porque en el estado, así como se rigen los sistemas, las diferentes secretarías, como ejemplo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, Secretaría de Transporte, Secretaría, todo está dentro de un estado. Ese estado es el encargado de ver por el pueblo por medio de un representante. Obviamente que lo representa una persona capaz que conozca sobre esa área. Bueno, algunos buscan requisitos, pero en mi cuestión yo he visto en las comunidades, en los pueblos, hay personas que a veces no tienen 100% estudio y sí los representa. ¿Por qué? Porque el pueblo los elige y el pueblo es el que decide que los represente. Pero si nos vamos en cuestiones de la República Mexicana, a ellos sí. ¿Por qué? Porque es una manera como debemos de estar preparados para saber, entender el concepto de donde viene desde el punto hacia la representación más grande que pueda haber. Pero es muy importante saber por qué. Porque si nos damos cuenta, cada día las cosas se están poniendo un poquito complicado por tanto el crimen, tanta violencia, tantas cosas que está pasando en el mundo, y es muy importante que haya gente con experiencia, gente que piense diferente, para que podamos entender y ya no sea una logística, sino que algo racional, algo más concreto, algo para poder entender y para poder analizar. Porque si nos basamos también tanto en las leyes,
Es cierto, la ley es muy importante, pero también hay personas que no puedes entender a cuestiones de leyes, a cuestiones de... Porque hay personas que no conocen de las leyes, hay personas que no conocen del gobierno, solo dicen el gobierno, el gobierno, el gobierno, pero ellos piensan que el gobierno, si nosotros también nos regimos por reglamentos y leyes. Bueno, espero que te haya gustado este video y gracias.